Bienvenidos a otro episodio aquí estudiando el libro de Hebreos. El libro de Hebreos es un libro muy rico, es muy práctico, pero también es muy profundo. Entonces hay mucho que aprender ahí, pero es un libro que requiere que muchas veces estemos pensando y realmente analizando bien la escritura. Es muy profundo, es muy rico, pero tenemos que agarrarlo ahí. Entonces vamos a estar en capítulo 12. Y vamos a tratar de cubrir desde versículo 13 hasta versículo 17, y aunque son pocos versículos, hay mucho que empacar ahí. Estos versículos, cuando lo predicamos en la iglesia, lo prediqué en dos mensajes diferentes, pero vamos a tratar de unirlo aquí en un mismo podcast. Estamos hablando, tenemos que recordarle el contexto de Hebreos capítulo 12. Empezamos hablando de correr la carrera. Cada cristiano estamos corriendo una carrera, y eso es la vida que estamos viviendo, tratando de seguir la voluntad de Dios, vivir conforme a su propósito, a su plan, vivir en santidad. Eso es nuestra carrera. El plan de Dios, el propósito de Dios, la voluntad de Dios para nuestra vida es nuestra carrera. Mi carrera va a ser diferente que la suya va a ser diferente que otro hermano, y esa es nuestra carrera. Debemos de correr bien, por fe, confiando en el Señor, haciendo lo que el Señor le agrada, dejando que el Señor nos use en esta vida o en nuestra carrera. Una de las cosas que Dios hace durante nuestra vida que influye mucho en nuestra carrera es la disciplina de Dios. Entonces, ese es el próximo tema que está tratando aquí, es la disciplina del Señor, la amonestación del Señor. No necesariamente siempre es un castigo o el juicio de Dios, aunque sin duda la disciplina de Dios involucra juicio, castigo, pero también tiene que ver con la crianza. Simplemente esas cosas normalmente adversas, difíciles, que Dios permite en nuestra vida con el propósito de madurarnos, con el propósito de criarnos así como un padre críe a sus hijos. Entonces, estamos viendo ese contexto, y eso tiene mucho que ver todavía con los pasajes que vamos a ver hoy. Entonces, en versículo 13 llegamos ahí y dice: y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Entonces empieza hablando aquí de hacer sendas derechas. Está hablando de correr derecho, de correr bien, de correr justamente. Pero también está dando la idea de que cuando corremos estamos dejando una senda. Usted, como yo, ha visto quizás un terreno vacío, un lugar donde alguien anda pescando, y cuando alguien camina, deja un camino. Si hay un camino donde caminan muchas veces, dejan una senda ahí. Entonces, lo que está diciendo aquí el escritor de Hebreos es que debemos de caminar de tal manera y correr de tal manera que la senda que hacemos es derecha. No hay mejor manera que llegar a tu punto que correr derecho. Vas a llegar mucho más rápido. Pero también está involucrando la idea de que otros nos están viendo. Otros están siguiendo nuestra carrera. La manera que usted corre puede afectar a sus hijos, puede afectar a su esposa, puede afectar a su esposo, afecta a otros hermanos de la iglesia, afecta a otros miembros de su familia. Entonces debemos de correr de una manera que estemos haciendo sendas derechas en las cuales ellos pueden seguir. Y por eso dice, para que lo cojo no salga del camino. Eso es una referencia al que es más débil, el que batalla más para caminar, el que batalla más para correr. Si yo hago una senda chueca, el que sigue detrás de mí, el que está observando mi vida, él puede salir también chueco y ir a un lugar que no debe de ir. Mi correr mal puede guiar a alguien más que también corra mal. Entonces, eso que la gente dice: oh, es que es mi vida, no afecta a nadie, si yo hago algo mal, yo voy a sufrir, la gente no se debe de meter en mi vida, es mi vida. Eso es una gran mentira. Todos están mirando a alguien. Todos tenemos a alguien que nos está mirando a nosotros, y la manera que yo corro, la manera que yo vivo como cristiano, sin duda puede ser de ánimo o desánimo a otras personas. Entonces, aquí Dios está usando esto para animarnos a nosotros. Tu correr va a dejar una senda, haz la derecha para que el que viene detrás de ti, para que el más débil, el más nuevo, el más joven que te esté observando, no se salga del camino, sino sea sanado. Él puede recuperarse, él puede empezar a correr bien, puede sanarse espiritualmente por ver tu senda derecha. Entonces toma en cuenta que otros te están mirando. Después tenemos un versículo que muchos toman muy fuera de contexto, versículo 14. Nos está diciendo cómo es que hago un camino derecho, que si quiero correr derecho, quiero hacer una senda derecha, ¿qué hago? Y aquí nos da la solución. Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, aquí hay un grupo de cristianos que dicen: ve, debes de vivir en paz, debes de vivir en santidad, porque si no vives en santidad,
No vas a ir al cielo y no vas a ver al Señor. Pero no estamos hablando aquí de la salvación, no estamos hablando de cómo ser salvos, estamos hablando de correr una carrera, ya somos salvos. El que no es salvo no está corriendo en la carrera, estamos hablando de la disciplina de Dios. Acaba de decirnos que Dios no disciplina al que no es hijo. Entonces, esto está hablando en un contexto a los que son cristianos y cómo debemos de correr y que otros están viendo nuestra vida. Entonces, el énfasis es, debemos de seguir la paz, debemos de correr una carrera de paz, debemos de ser pacificadores, debemos de ser personas quienes vivimos en paz con el hombre. Cuando vivimos en paz con el hombre, mostramos el amor hacia el hombre. Después dice que debemos de vivir en santidad. Ahora, el incrédulo no puede tener paz. Nos dice en el Antiguo Testamento, en Isaías 57:21, nos dice, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Entonces, no está hablando de un incrédulo que trata de vivir en paz. El incrédulo no puede tener verdadera paz hasta que conozca a Cristo. Tampoco puede un incrédulo vivir en santidad. Sabemos que nosotros mismos, nuestra justicia es como un trapo de inmundicia, porque nosotros mismos no podemos lograr la santidad sin Dios. Entonces es obvio que esto no está hablando acerca de cómo llegar al cielo, cómo ver al Señor, llegando al cielo por vivir en la paz y la santidad. Lo que está diciendo es esto. Yo lo que debo de desear es que la gente vea al Señor en mi senda, en mi correr. Entonces, si yo quiero hacer una senda derecha, lo que debo de hacer es vivir en paz, mostrar que yo tengo amor hacia el hombre, y vivir en santidad, que es mostrar que yo tengo amor hacia Dios, y lo que es santo, Dios es santo, y a mí me interesa ser santo como Él es santo, porque también lo amo a Él. Son los dos mandamientos que Cristo nos dio. Dijo que el gran mandamiento era que amáramos a Dios, y el segundo era semejante, que amáramos al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, si yo quiero hacer una senda derecha y mostrarle a los demás cómo correr y que sigan mi ejemplo, yo debo vivir en paz y en santidad, y lo que van a hacer es que van a ver al Señor, no en que van a ir al cielo y verlo, van a ver al Señor en mi vida, van a ver a Cristo en mí. Ellos pueden ver el ejemplo de Cristo en mi carrera, en mi correr. Eso es lo que nos está diciendo versículo 13 y versículo 14. Ahora llegamos al versículo 15 y nos anima acerca de un peligro. Recuerdo, estamos hablando de la carrera, estamos hablando de la disciplina de Dios, y ahora nos da una advertencia y comienza con esta frase: mirad bien, ten cuidado, observa, asegúrate de que esto no pase. Versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Ahora otra vez aquí estamos de nuevo. Aquel que dice que tenemos que ganar nuestra salvación, que tenemos que mantener nuestra salvación, dice, ten cuidado, no te alejes del Señor, si no, no vas a alcanzar la gracia de Dios. Ahora, para un momentito, ¿cuántos alcanzamos la gracia de Dios? Piensa en eso. Si está diciendo aquí que tenemos que alcanzar la gracia de Dios, ¿es algo que yo puedo alcanzar? Yo mismo ganármelo, merecérmelo, hacer suficiente que ya alcancé por fin la gracia de Dios? Claro que no. La gracia de Dios es un regalo que obtenemos cuando yo decido poner mi fe en el Señor Jesucristo. La misma palabra gracia significa un favor inmerecido. Entonces yo no tengo que alcanzar o merecer la gracia de Dios. La palabra traducida aquí alcanzar tiene que ver con faltar o con fallar. Se podría traducir, no sea que alguno falle de la gracia de Dios. Entonces, no está hablando de que Dios en su gracia me va a fallar a mí. No es como que yo ya no alcanzo la gracia de Dios, porque sabemos que la gracia de Dios es ilimitada, es sin frontera. Dios ama al 100% y Dios ama a todos y su gracia nunca se agota. Pero lo que sí falla no es la gracia de Dios hacia mí, pero es yo confiando en la gracia de Dios en mi vida. Lo que está hablando aquí es esto: en el tiempo de la disciplina de Dios, cuando llega el tiempo que Dios nos disciplina, nos amonesta, nos corrige, permite pruebas y circunstancias difíciles en nuestra vida, no empieces a fallar en tu confianza en la gracia de Dios. Porque si yo empiezo en el tiempo difícil, oh, Dios no me quiere, Dios se olvidó de mí, ¿por qué Dios no me está tratando bien? ¿Por qué Dios no arregló esto en mi vida? Yo lo que estoy haciendo es que yo estoy fallando de confiar en la gracia de Dios hacia mí. Estoy empezando a pensar
que Dios no me quiere, estoy empezando a dejar que el diablo empiece a dudar, poner dudas en mi vida, de que quizás Dios me está maltratando. Piensen eso, que Dios nos esté maltratando, sabiendo que Dios nos trata tan bien y mucho mejor de lo que merecemos. Entonces, no es que no es que Dios ya no me da de su gracia, es que yo he dejado de confiar en la gracia de Dios. Y como resultado, siguen leyendo el versículo porque está en contexto, no sea que alguno deje de hallar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. O sea, si yo dejo de alcanzar la gracia de Dios, lo que pasa es que puede brotar en mí una raíz de amargura. Ahora, si la primera frase está hablando de perder la salvación, de ya no alcanzar la gracia de Dios, ¿qué tiene que ver eso con la amargura? No tiene sentido. Parece que el escritor estaba desconectado poniendo cosas que no van juntos. Pero significa esto, cuando yo fallo en confiar en la gracia de Dios, lo que puede empezar a brotar dentro de mí es una raíz de amargura hacia Dios, pensando que Él me está fallando, que Él no me ama, que Él no me quiere, que Él no me está tratando bien. Y ahora porque yo he fallado de confiar en la gracia de Dios, estoy dudando de la gracia de Dios, empieza a brotar en mí sentimientos de amargura contra el mismo Dios que me amó, que dio a Cristo a morir por mí, que me bendice todos los días más de lo que merezco. Y como resultado estoy agarrando amargura contra el Dios que tan bien me trata. ¿Por qué nos amargaríamos contra Dios? Pues por su disciplina. Venimos hablando de la disciplina de Dios. Entonces, esto está tratando con esto. Hermanos, cuando estás en la carrera, estás corriendo y por alguna razón Dios empieza a disciplinar tu vida, permitir situaciones adversas, pruebas en tu vida, no solamente debes de seguir haciendo sendas derechas, no solamente debes de vivir en paz y santidad, pero debes de tener mucho cuidado a no empezar a fallar de confiar en la gracia de Dios y permitir que empiece a brotar amargura en tu corazón hacia Dios por la corrección que Él te está dando. Los hemos visto en nuestros hijos, ¿no? De repente andan mal y uno como padre tiene que disciplinarlos, tiene que quitarles un privilegio, les quita un dulce, una galleta porque ya comieron demasiados en ese día. Y cuando no le damos lo que quieren o cuando le damos una disciplina, si el hijo no tiene la actitud correcta, ¿qué hace? Recibe mal la disciplina y en vez de agradecer que sus papás lo aman, lo están disciplinando, le están ayudando, él se empieza a amargar contra sus padres y el hecho de que sus padres le están disciplinando no es una muestra de falta de amor o falta de gracia, es parte de su amor hacia ellos que quieren ayudar a este hijo a crecer y a madurar, pero el hijo rebelde en vez de apreciarlo se molesta y se amarga contra sus padres. ¿Y cuántos jóvenes se han ido de la casa, han insultado a sus padres, les han faltado el respeto porque se han amargado contra ellos, porque sus padres no le han dado lo que quieren? Ahora, muchos cristianos hacen lo mismo con Dios. Dios permite disciplina en nuestra vida, permite dificultades en nuestra vida. Y en vez de reconocer que aún la disciplina de Dios es parte de su amor hacia nosotros, porque somos sus hijos, y es parte de la gracia de Dios en mi vida, en vez de confiar en lo que Él está haciendo y aceptar lo que Él está haciendo como algo de beneficio para mí, yo empiezo a amargarme contra el mismo Dios y empiezo a enfriarme espiritualmente. Quizás Dios no sanó a alguien que yo quería que sanara y esa persona se murió. Quizá yo estaba orando que un hijo naciera saludable y no nació saludable. Quizá yo estaba orando que Dios me diera un trabajo y no me lo dio. De hecho, me quitó el trabajo que tenía. Pasaron cosas en mi vida que yo no entiendo y yo no sé por qué Dios está permitiendo que yo pase por esto y yo empiezo a agarrar amargura. ¿Qué pasa después? Dice, os estorbe. ¿Os estorbe en qué? En la carrera. Cuando estás corriendo y Dios disciplina tu vida, y empiezas a amargarte contra Él, estorba tu correr. Ya ahora no tienes pasión para Dios, ahora ya no te importa tanto la voluntad de Dios, ya no te importa caminar con Dios, ya no te importa servir a Dios. Ahora tú en vez de estar corriendo como debes para la gloria de Dios, estás ahí sentado a la orilla de la carrera con los brazos cruzados y el labio para afuera y haciéndote el sufrido porque Dios no te quiere. ¿Y qué ha pasado? La disciplina de Dios, en vez de ayudarte, te ha estorbado. Pero no solo te estorba a ti. Seguimos en el contexto de que otros nos están viendo. Miren lo que dice, versículo 15.
os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces, no solamente afecta tu vida o mi vida cuando nos enojamos contra Dios y nos amargamos contra Él, pero la amargura de espíritu contamina a otros. Ahora su esposa anda amargada con Dios y sus hijos andan amargados con Dios. Y otros hermanos que lo miraban como un fiel ejemplo, ahora ellos se están alejando del Señor. Y eso está pasando porque usted, en vez de aceptar la disciplina de Dios como algo agradable, como algo necesario, como una gran muestra de amor de Dios hacia usted, usted está amargado y eso le está estorbando. Después nos da un ejemplo. Dice, no sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Dice, mira, empieza con la amargura, te empieza a estorbar y antes que te das cuenta, puede ser que caigas en el pecado de la inmoralidad. Llegas, te amargas contra el Señor, te empiezas a enfriar contra Él y antes que te das cuenta andas en cosas de las cuales tú nunca te hubieras imaginado. Y todo empezó cuando tú empezaste a alejarte del Señor, porque tú te amargaste contra Él, porque Él no hizo algo en tu vida que tú querías que hiciera, o permitió algo en tu vida que tú no puedes creer que un Dios tan amoroso haya permitido, y amargándote contra Dios te has enfriado y ahora te encuentras en pecado. Entonces, fornicación es un ejemplo nada más de cómo podemos caer en pecado por medio de amargarnos contra Dios. Después dice, y profano, como Esaú, nos da el ejemplo de Esaú. Ahora, ¿cuál es el ejemplo de Esaú? La palabra profano tiene que ver con una persona que piensa en lo temporal o en el momento. Está pensando en lo terrenal del momento y no está pensando en lo eterno, en las cosas de Dios. Está considerando sin considerar a Dios. Y nos da un ejemplo de Esaú que en un momento se fue a cazar, regresó, tenía mucha hambre, su hermano había hecho un guiso rojo. Así sabemos que eran mexicanos, ¿verdad? Habían hecho guiso rojo. Y él lo quería y Jacob le dijo, bueno, si quieres, véndeme tu primogenitura. Y Esaú lo que hizo es que por un momento hizo algo que después se iba a acabar arrepintiendo sin pensar, entregó lo que más quería por lo que quería en el momento. Y nos da ese ejemplo a nosotros que cuando nos amargamos contra el Señor, podemos caer en una situación tan grave que podemos hacer algún pecado que nos afecte para el resto de nuestra vida. Entonces miren el siguiente versículo 17, dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Esto no significa que Dios no lo permitió arrepentirse, significa que tomó una decisión de la cual él no pudo regresar después a cambiarla. Él tenía mucho remordimiento. Después Jacob fue con su padre, sabemos que puso piel de cabra, engañó a su papá le dio no solamente la primogenitura, pero le dio la bendición también. Y después Esaú fue y quiso hacerlo y su padre dijo, ¿sabes qué? No puedo, ya se lo di a Jacob. Y Esaú lloró ahí amargamente delante de su padre, pero ya era tarde. Las consecuencias de su decisión duraron más tiempo que él ya después, aunque quiso cambiarlas, no pudo. Nos dice esto, en las pruebas, en la disciplina de Dios, cuando estás corriendo tu carrera, Dios permite disciplina. No te amargues contra Él, no dudes de su gracia, no dudes de su amor. No permitas que el diablo ponga a ti ahí una espinita de ingratitud, de queja, de murmuración contra ese Dios que tanto te ama. ¿Por qué? Porque puedes llegar a alejarte del Señor de tal manera que empiezas a caer en pecado y puedes llegar a hacer cosas de las cuales las consecuencias duren mucho más. Hermanos, como pastor me dolería decirle la cantidad de gente que a través de los años, yo no sé si fue por amargura o por qué fue, pero por diferentes razones, se alejaron del Señor, se metieron en cosas que no debían y sus vidas nunca han sido iguales. Es importante que en la carrera se quede cerca del Señor. Y una cosa que le va a ayudar a mantenerse cerca del Señor es que aun cuando viene la disciplina y el tiempo difícil, usted sea fiel en saber, Dios es un Dios de gracia, es un Dios de amor. Él me ama, Él me trata demasiado bien. Y si yo no entiendo por qué está permitiendo esto ahorita, yo no lo entiendo, pero yo sé que es para mi bien. Dios quiere enseñarme algo, Dios quiere madurarme. Yo no voy a amargarme contra Dios, no voy a dudar de Dios, no voy a permitir que tenga un espíritu de ingratitud hacia Él,
porque puede llevarme a un lugar que no solamente afecte mi vida, pero afecte otros, y puede afectar mi vida a lo largo de que aunque yo después me arrepienta y quiera volver, pueden haber consecuencias en mi vida que ya nunca se pueden arreglar. Entonces, hermanos, demos gracias a Dios por lo bueno que es. Y cuando viene la disciplina y las pruebas y el tiempo duro que Dios permite en nuestra vida, no nos amarguemos contra Él, sino que sigamos corriendo con fe la carrera que tenemos por delante. Aprendamos la lección de la disciplina y demos gracias a Dios por lo bueno que Él es en nuestra vida. Dios les bendiga. Disfrute el resto de su día.